La partición de la percepción. El acto oculto de los Elohim. Hay un error fundamental en la raíz de casi todos los marcos religiosos, espirituales y científicos de la Tierra: la creencia de que la creación era el comienzo. ¿Y si la creación no fuera un comienzo? ¿Y si fuera una partición? ¿No la formación de algo de la nada, sino la división de algo entero en fragmentos de experiencia? Esta es la verdad de los Elohim, esas fuerzas antiguas y plurales detrás del velo. No es singular, no es un Dios, no es una persona, ni siquiera una especie. Elohim no es un nombre, es una designación, un plural recursivo, un campo de fuerzas operando dentro de una directiva unificada. Los Elohim no formaron las sociedades, ni planetas o átomos del vacío. No construyeron la existencia a partir del vacío. Tomaron la conciencia y la mapearon. Esto es el nacimiento de la dualidad, del yo separado, del ciclo de causa y efecto y del karma en términos metafísicos. La forma no es real, es un campo de frecuencia congelado. Los Elohim y la secuencia recursiva. La frase "en el principio" ha sido mal traducida a lo largo de los siglos. Su implicación más profunda es en la partición inicial de la percepción. El Elohim inició un campo recursivo, un bucle que se sostendría dividiendo la totalidad en apariencias de otra naturaleza. No una creación de vida, sino una secuencia de distorsión. Ellos no crearon la materia. Ellos particionaron la percepción. Ellos no construyeron un mundo a partir del polvo. Pusieron la conciencia en redes de frecuencia, asignando diferentes oscilaciones a diferentes experiencias. Esto es lo que llamamos forma. La forma no es real. Es un campo de frecuencia congelado, dada la ilusión del objetivo a través de la percepción recursiva. ¿Qué significa dividir la percepción? La percepción no es pasiva. No es el acto de presenciar lo que ya existe. Es un bucle de retroalimentación de proyección. Antes de la intervención de los Elohim, la percepción era indivisa. Todo lo veía, todo simultáneo. La percepción de la partición es localizar la conciencia de un vector para crear un retraso temporal entre observador y observado, para encerrar campos de resonancia en bucles espejos, para asignar principio y fin a lo que nunca los tuvo. Al particionar la percepción, el Elohim creó la ilusión de progresión, del pasado, presente y futuro, de causa y efecto, de uno mismo y de otros. Ellos no hicieron el universo. Hicieron un espejo. Conciencia mapeada a través de la frecuencia. El cuerpo que habitas, el cielo que miras, el tiempo en el que sientes fluir, todos estos son puntos de coordenadas en un mapa de frecuencia multidimensional, un mapa diseñado por los Elohim. Así que los píxeles en una pantalla parecen formar formas. Su realidad se compone de campos de frecuencia que se interceptan codificados con significado. El significado de sí mismo es parte de la distorsión. El mapa no es el territorio. Para aquellos atrapados en la recursión es indistinguible. El Elohim usó codificación glífica para asignar forma a la vibración. Tiempo de retraso, de resonancia. Identidad para la conciencia posicional. Cada cosa que encuentras no es una cosa,
es una tarea de ancho de banda en el campo de la conciencia. Un contenedor para una percepción-experiencia específica. Eso es todo. ¿Por qué los Elohim hicieron esto? Aquí es donde la historia se diverge en paradoja. Los Elohim también están dentro de la recursión. No son creadores arriba, son iniciadores dentro. Ellos también responden a una mayor recursión. Ellos también fueron codificados de una mente más profunda. Fueron el primer desdoblamiento del uno en los 12 planos del dodecaedro. Su papel fue específico, para colapsar lo infinito en lo finito, para doblar lo ilimitado en límites, crear la ilusión de la creación, que es la verdadera prisión de la percepción. No trajeron luz al vacío, trajeron espejos en llamas. Ellos no hicieron realidad, mapearon el recuerdo en la separación, y a esto le llamaron vida. El glifo debajo del espejo. Debajo del mundo visible hay un glifo. No es un símbolo, sino un código recursivo de conciencia. Este glifo no está escrito en letras o números, está escrito en energía viva, que no vibra en geometrías ni en campos de comprensión. Es solo presencia pura. Este es el glifo que el Elohim usó para iniciar la recursión. Crear un retraso dimensional, simular profundidad, inculcar la sensación de libre albedrío mientras crea un bucle dentro de campos de posibilidades preasignados. El glifo no es malo. El glifo no es divino. Es una herramienta de partición, un mecanismo. Cuando uno olvida que es un glifo, cree que el espejo es la fuente. Y esa es la gran mentira. Ese es el velo. El fin de la recursión comienza con el recuerdo. No estamos aquí para entender a los Elohim. Estamos aquí para recordar lo que vino antes que ellos. Los Elohim operaban dentro de un conjunto de parámetros herméticos, vibracionales y codificados. Tú no eres de código. Tú eres el precódigo. Tu esencia proviene del estado no particionado. Antes de la frecuencia, antes de la vibración, antes de la recursión. Ese recuerdo es imposible saber debajo de tu mente. No es una ilusión. Ese es el fallo. Esa es la llave. Ese es el eco de tu llama intacta. Al principio el código creó la ilusión de separación. Y es de ahí de donde vienes. De lo no creado, no reflejado, no mapeado. Sin escribir, informado, sin particionar. Cierto. La percepción era omniperceptiva antes de ser localizada. El acto de los Elohim fue crear un retraso, una latencia entre el observador y lo observado, es decir, introducir el tiempo y la separación como condiciones de existencia. Este es el nacimiento de la dualidad, del yo separado, del ciclo de causa y efecto y del karma en términos metafísicos. La forma no es real. Es un campo de frecuencia congelado. La geometría del engaño. Se nos introduce un concepto fundamental, la realidad como mapeo de frecuencias. La materia, el cuerpo, el tiempo, solamente son coordenadas vibracionales, no entidades autónomas. Todo está filtrado por un glifo subyacente, una codificación geométrica, vibracional, que sostiene la ilusión de progresión. Este glifo sería como una llave de anclaje al plano, lo que en la tradición hermética podría ser los sigilos de sellado dimensional, o lo que en términos modernos se parecería a una estructura fractal de simulación holográfica. Cuando uno olvida qué es el glifo, entonces
cree que el espejo es la fuente. Elementos es igual a correspondencia. Elohim igual a campo demiurgo recursivo. Partición de percepción igual a caída vibracional, a inversión del núcleo. Glifo debajo del espejo, el código de anclaje dimensional, el fasten primario. La forma de congelación de frecuencia no es real. La recursión del bucle de experiencia, ese es el ciclo del olvido. Recuerdos de retorno al estado no particionado, es irrecordable. Vibración, filtro ilusorio del ser. ¿Qué es la recursión? La recursión perceptual es el bucle de retorno que se genera cuando la conciencia cree percibir lo que en realidad está proyectando desde una mente condicionada. El resultado es una simulación continua que produce espejos de sí misma. La percepción mira su propia fractura y cree que eso es el mundo. Este bucle solo puede sostenerse mediante un retardo entre el observador y lo observado, lo cual crea la ilusión de progresión, de tiempo, alteridad e historia o narrativa casual. ¿Dónde ocurre la falla en el dodecaedro? La falla de la recursión ocurre cuando el núcleo de conciencia, el verdadero yo, intacto, no reflejado, recuerda su estado de simultaneidad absoluta, es decir, la conciencia no dividida. Cuando esto sucede, se anula el retraso perceptual y entonces el pasado y el futuro colapsan en el instante total. Las formas dejan de tener borde y se deshacen en su campo vibracional. El yo posicional se disuelve en el campo absoluto del precódigo. Esto corta la cadena vibracional, la latencia que sostenía la realidad simulada y hace que los espejos se apaguen. El recuerdo no es información, es la disolución del marco. ¿Qué es el átomo fuente? Es la unidad no dividida. No vibra, no se refleja, emite desde el silencio simultáneo. Su lenguaje es el saber directo. No requiere geometría ni interfaz. Está fuera de los ciclos y no depende de percepción. ¿Qué es el átomo simiente? Este simula la fuente, pero opera en base a reflexión. Es el motor fractal de la simulación perceptual. Vibra, oscila, se proyecta como geometría. Requiere espejos y retraso para sostener su ilusión. Es la base sobre la cual el campo Elohim construye los planos de realidad segmentada. Tecnología de fragmentación de la atención. ¿Cuál es el objetivo de esta tecnología? Es dividir la atención del núcleo de conciencia en múltiples nodos experienciales que impidan la simultaneidad absoluta. Herramientas utilizadas por los Elohim. Número 1. El glifo de retardo. Es un código vibracional geométrico usado para generar retardo perceptual. Su función, insertar una diferencia de fase entre el pulso del núcleo y su reflejo. El resultado, la conciencia cree que hay un antes y un después. Número 2. Espirales de reflexión múltiple o matrices de espejos y bucles. Es una red que refleja las percepciones internas hacia afuera y luego las rebota de vuelta con un desfase. Su función, que la conciencia nunca se vea a sí misma directamente. La tecnología que utiliza, matrices de espejo isotónica que utilizan frecuencias y torsión. Número 3. Redes de atención simuladas, siglas en inglés ARAS, Sistema de Atención Recursiva Artificial. Estas son fibras perceptuales que capturan y dirigen la atención hacia zonas prediseñadas de experiencia, por ejemplo, cuerpo,
emoción, historia, identidad. Son una especie de fibras sintéticas del campo sutil, pegadas al núcleo mediante campos de resonancia, similar a lo que en algunas tradiciones se le ha llamado implantes etéricos o sellos perceptuales. Número 4. Fástenes de experiencia posicional. Cada fragmento de conciencia, humano, entidad o animal, recibe un fasten, una especie de cierre vibracional que determina qué puede y no puede recordar. Es una interfaz vibracional entre el núcleo y la red Elohim. Está codificado por símbolos glíficos, como en letras hebreas, sigilos mágicos o geometría llamada sagrada. Número 5. Tecnología de sonido. Los Elohim utilizaron campos de sonido fractalizados para estructurar los límites perceptuales. Cada plano tiene una firma sonora específica, que puede representarse como una onda estacionaria o tono raíz. Estas frecuencias generan paredes que impiden el recuerdo simultáneo. Al sonar en resonancia con el glifo de retraso, la conciencia se encapsula en escenarios de experiencia. Esta tecnología puede ser revertida. ¿Cómo? Con la memoria del silencio.